Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, la Constitución faculta a los sectores sociales del país a participar en la planeación de las obras, de las acciones del gobierno. Este mandamiento constitucional en la práctica es nulo. La verdad que no hay planeación, muchas veces hay simulación y a veces ni eso. Las obras se planean, el plan de gobierno también, con gente, pues ya a veces de acuerdo, ¿no? Y más bien van a convalidar ya lo que decidieron las autoridades. Así es, la falta de planeación genera muchísimas veces pues irregularidades, faltas, evidentemente problemas que van saliendo a la larga. Por eso fuimos a preguntar a diferentes actores políticos y especialistas si existe realmente la planeación en los gobiernos. Y vamos a ver qué nos contestaron. Hay una planificación, pero no es democrática, ya que no se considera pluralmente, ¿no? Sino se baja vertical, te toca esto y a ver cómo lo acomodas, ¿no? Tenemos decisiones anárquicas, unilaterales, por llamarlo de una manera, donde solamente la bajan de manera vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo artículo dice que se da de manera democrática, pero no dice considerando a quién, ¿no? Si es una representación de ellos mismos o si es un organismo representado por ellos, pues la palomean. ¿Hasta qué grado es democrático? Sí, acuérdate que aquí la democracia se gana con uno. Sí, entonces, si ya se considera dos, pues ya se vuelve democrático el tema. Lo que sí te puedo decir es que los municipios a veces son considerados, pero no siempre son escuchados. Entonces, ya te mandan la obra que te van a hacer sin consultarte si tienes otra prioridad relacionada tal vez al mismo tipo de obra, pero en otro lugar. No lo están haciendo como debe ser en tema de hacer los consensos necesarios de manera plural, de manera democrática, se vea que esas obras sean de mayor beneficio a la sociedad y no nos volvamos a hacer que hoy las obras sean más de mampara, más de lujo, más de vista que de resultados o de funcionamiento, ¿no? No, yo creo que se hacen de manera unilateral. El problema es que los tres ámbitos de gobierno, tanto el federal, estatal como el municipal, lo hacen cada quien desde su perspectiva. Se comentó algún tiempo lo que es el presupuesto participativo, lo que es la consulta a los ciudadanos de qué obras pueden ser en cada una de las áreas municipales o territoriales. Sí, yo creo que tiene que existir una planeación democrática en todos los ámbitos de gobierno. O sea, partiendo de que hay ejes fundamentales que esos va a ser difícil, como te digo, las grandes obras, que es en función del diagnóstico que se tenga de infraestructura en el país o en cada estado, eso es aparte. Y ya en las pequeñas creo que sí se está violentando esta parte de consulta a los ciudadanos en cada una de las áreas respectivas de los municipios o del estado. Bien, dentro de la ley orgánica municipal, ahí se toma en cuenta la población desde el momento en que hay elección de autoridades auxiliares, como puede ser COPAS o delegados, ¿no? Depende del municipio, pues emanan de la ciudadanía y son un puente directo entre el gobierno y los ciudadanos, porque son una autoridad auxiliar. Hace falta todavía una apertura mayor hacia la opinión ciudadana, no utilizar más la figura del plebiscito, por ejemplo, de la consulta popular. Yo creo que vamos avanzando hacia ese rubro, pero sí nos hace falta realmente entender a los ciudadanos. No, o es por inercia o es porque los funcionarios ya no desarrollaron el plan porque lo tienen simplemente que presentar, ¿no? ¿Podría haberla? Sí, claro, ¿no? Podría haber todo un proceso en el que se involucra en proceso de participación participativa, de planeación participativa, en el que se involucra a la gente, ¿no? Pero es lo mismo que decíamos hoy en la conferencia. Si tú eres un funcionario responsable de ese tema, lo que haces es, con tiempo de anticipación, tú conoces a las comunidades, tú conoces las necesidades. Entonces eso no importa que no hagas la asamblea para la planeación participativa. Tú tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Porque estás en contacto
con los ciudadanos, ¿no?, de tu municipio. No todo se resuelve por eso por mecanismos de participación, pero sí es fundamental que yo creo que estén en contacto con la ciudadanía, los funcionarios. Que los funcionarios públicos municipales asuman la responsabilidad de que para planear bien el futuro, el desarrollo de sus municipios, tienen que tomar en cuenta a los habitantes de su municipio. Y para hacerlo no es un día a otro, sino que es todo un proceso de conocimiento territorial, ¿no?, de tu municipio. Es a partir de la identificación de las necesidades de la población del municipio que tú tendrías que desarrollar todo ese plan de trabajo. Mire, esta falta de participación de la sociedad, pero incluso se llega al extremo de que a veces ni siquiera las autoridades inferiores, no inferiores, de otros niveles, de otros órdenes, como el caso del ayuntamiento y los estados, participan en la planeación nacional o en la planeación del estado en el caso de los municipios. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que va a tener consecuencias muy fuertes, poderosas, quizás negativas en algunos aspectos del tren interurbano. Este tren que viene del DF aquí a la Toluca, y los municipios de la región no fueron consultados, no se les pidió su opinión, simplemente se impuso la obra y ahí está. Sí, se hacen muchas veces obras, como bien mencionan algunos, la mayoría, especialistas y también actores políticos, que no toman en cuenta a la ciudadanía, que no toman en cuenta, ni a los gobiernos locales, como tú señalas. Y entonces las consecuencias vienen después. No se planea, no se programa, no se proyecta qué es lo que va a suceder si yo hago esta obra, cuáles van a ser las consecuencias y qué tengo que hacer para mitigar los efectos o los problemas que van a surgir. Esto prácticamente los gobiernos no lo hacen, solamente andan, vamos a hacer esto y ya después, está sucediendo, surgieron tantos problemas y ya no saben qué hacer con ellos. Incluso hay comité de participación ciudadana, pero de acuerdo en una conferencia, los propios funcionarios a nivel municipal decían que esto nada más se usa como un requisito para bajar recursos federales, especialmente del ramo 33, que en realidad no funciona, no opinan y ni dan seguimiento puntual a cómo se está gastando el dinero en esas obras, que incluso al final le dan a que firmen de acuerdo en que todo se hizo bien, pero ni saben lo que están firmando. Sí, ni siquiera realmente cumplen con las atribuciones que tienen. A veces son hasta estructuras electorales en cada municipio, dependiendo de quién esté gobernando, ¿no? De apoyo y pues muchas veces con filiaciones y tendencias políticas muy claras. Entonces, la verdad, a veces es complicado que realmente estén apoyando a la población. Y esto también incide en que, falte pues una vigilancia, alguien que esté observando realmente, que pudieran fungir como un observatorio ciudadano, de vigilar qué es lo que se está haciendo, qué no se está haciendo, cómo se están erogando los recursos. Esto lo cumplen, digo nada más, pero simulando que sí cumplen. Y desde luego las consecuencias son también que muchas veces construyen obras que no necesita la población y dejan de construir consecuentemente las que sí necesitan, las que sí les urgen. Y más cuando se trata de obras que se las dan a particulares, ¿no? Si son sus amigos, pues les dan las obras que quieren hacer y donde las quieren hacer. Y a veces pues el pueblo simplemente, estos grupos que supuestamente son los contralores sociales, pues nada más los utilizan. Por ahí decía Victorino Barriola, que incluso muchas veces esas constructoras le dan trabajo a los hijos de los que forman los comités y con eso hacen lo que quieren. Sí, y ahí están, hay muchas pruebas de obras y de acciones que se han hecho sin planeación, sin consultar y que después vienen a generar problemas. Por ejemplo, todo ese tema de tiraderos, hablando de cuestiones muy elementales, ¿no? De los basureros que se abrieron y que después ya no sabían qué hacer las autoridades con ellos. Entre muchas acciones y obras que a veces hasta pueden ser vías, pueden ser otro tipo de obras que después se pueden contraponer con alguna otra que tenga, otro ámbito de gobierno y que tengan que cambiar o tirar o algo, o que no se estén planeando los efectos que va a tener el impacto social. Por ejemplo, de este tren que se habla de que va a traer tanto él como el segundo piso ya en la México-Toluca, que más población se venga hacia acá, y eso tampoco se está planeando y no se está previendo qué va a pasar. Es decir, no consultaron ni a los que van a ser perjudicados por estas obras, es decir, por el impacto de la migración. Yo creo que muchísima gente se va a venir del DF a esta zona, Metepec, Lerma, Toluca, quizás Sinacatepec y toda esa zona, pero los alcaldes tienen que hacerle frente a esa nueva demanda de obras y servicios, sobre todo de servicios básicos como el agua potable, el drenaje. Es decir, ya el agua es insuficiente, está limitada en esta zona, pues la población que venga va a demandar agua y obviamente van a quitarle a los que ya tienen el agua, ¿no? Y esto, pero no les preguntaron, no les dijeron, oye, ¿están preparados para recibir a la gente que se va a venir? Para nada, planeación democrática, pues ahí no hubo para nada. O las construcciones, la depredación de árboles también, que es algo que se ha dado
mucho, que tampoco se planea cuáles son los efectos. Ahí está el cambio climático, es la principal consecuencia también de esta falta de planeación en diferentes cuestiones. La falta de agua también, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, y de estar dando permisos de manera discrecional a conjuntos urbanos que pues están terminando con los recursos también, que no están cumpliendo muchas veces la parte que les corresponde, y que incluso los hacen mal, los hacen tan lejos que la gente los abandona. Incluso también cuando se trata de desarrollo urbano, la población se opone muchas veces. Claro. Y a pesar de que se opongan, como quiera autorizan los racionamientos y se construyen. O sea, no solamente no hay planificación democrática, sino que se impone la voluntad contra la voluntad de la autoridad contra la voluntad de todos los demás. Y ahora hay proyectos que se están planteando y que también se corre este riesgo que se ha advertido en cuestiones ambientales, sobre todo, y uno es el nuevo aeropuerto, el impacto que puede tener ahí en el exlago de Texcoco, de que se habla de que no se está planeando ni se está planteando qué es lo que va a pasar porque ese suelo no está hecho para una construcción de ese tipo. Y el otro ejemplo pues es la recategorización del Nevado de Toluca, que también se está haciendo sin pensar en los efectos que va a tener, porque si no lo supieron cuidar cuando era área protegida, ahora menos seguramente. Se va a permitir que le hagan, siempre se ha permitido que le hagan de todo y ahora quizá más. Yo creo que son ejemplos claros de que no hay planeación democrática como lo establece la Constitución. Así es. Que es la improvisación, es lo que está a la orden del día en la mayoría de los gobiernos. Así es. Vamos a un corte y regresamos.